Muy bien, a las 8:17 tengo el gran gusto de saludar al director de la consultora X, uno de los hombres que más saben sobre el tema de evolución social, la situación socioeconómica, el querido Artemio López. Artemio, muy buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Acá estamos. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Todo en orden, ¿eh? Escuchándolo atentamente sobre la reiteración en el tiempo de algunos fenómenos que, bueno, como toda experiencia histórica, generacionalmente debe ser vivida en conjunto. Por lo tanto, anticipar muchos escenarios porque uno ya lo vivió, vio que no produce los mismos efectos. O sea, por más que uno advierte, creo que Galbraith había estudiado ese fenómeno, que la memoria sobre hechos traumáticos en términos financieros específicamente, pero económicos más abiertamente, tiene una duración muy corta, no más de 4 años. O sea, es inútil tratar de alguna manera anticipar hechos porque han sucedido con anterioridad. No produce el efecto de sentido que uno espera. Por lo tanto, hay que acompañar generacionalmente la experiencia actual y, bueno, de la mejor manera posible. La memoria es bastante corta. Aldo Ferrer, en la crisis del 2001, me acuerdo, en plena crisis, no sé si era 2001 o 2002, ahora ya no lo puedo apreciar con exactitud. Le preguntaron, bueno, pero doctor, acá la gente no vuelve a poner más un peso en los bancos, ¿se acuerda usted, doctor? Sí. Y él, con esa risa que usted hace... Hoy no solo la pone, sino que, Dios mío... Bueno, pero ese tono de risa suyo me hizo ahora acordarme y yo así, lamentablemente... ¿Puedo hacer Artemio, puedo jugar esta hipótesis? Quiere decir que si yo hoy este año hago un ajuste fenomenal y el año que viene empiezo a meter plata, aumento los planes sociales, las jubilaciones las pago más de lo que corresponde, pongo obra pública, mucha gente se puede olvidar y pensar que las cosas están todas bien. Bueno, todas bien, sí, es decir, el efecto de la burbuja de bienestar en épocas electorales es un recurso habitual, o sea, no solo de este gobierno, sino de todos, sí. Exactamente, o sea, pero estructuralmente este proceso tiene reminiscencias a lo que efectivamente sucedió ya en democracia, por lo menos 3 veces en Argentina, porque pasó con Menem, pasó con De la Rúa y pasó ahora con Macri de manera plena, aunque yo creo que si usted analiza los componentes del plan austral con Alfonsín, lo que estamos diciendo ya debe sonar medio prehistórico para mucha gente. Pero así que escucha. Así fue, el 85, 86 fueron muy buenos para Alfonsín. Bueno, esta elección de Macri de medio mandato de 40 puntos fue peor que la de Alfonsín en su primera elección de renovación parlamentaria, peor que la de Menem en su primera elección de renovación parlamentaria y bastante peor que la del kirchnerismo en su primera renovación parlamentaria en el año 2005 cuando Cristina, ¿se acuerda usted? Vence a Chiche Duhalde en provincia de Buenos Aires, terminó 40 por 22 puntos de diferencia. Sí, fue una paliza. O sea que esta fue una elección de medio mandato discreta, pero bueno... pero mientras el peronismo esté dividido, o la oposición esté dividida, con el 41% sigue gobernando. Claro, bueno, eso es creo que casi la dirigencia política de la oposición en general, en particular la del peronismo, ha tomado nota de que la fragmentación, esta estructura de archipiélago, la tienen que... de romper, quebrar, y obviamente para eso disponen de una ventaja adicional que es el liderazgo de Cristina Kirchner. O sea, ellos tienen, la alternativa opositora tiene un liderazgo que se destaca sobre el resto, sobre el cual debieran construir una alternativa opositora eficaz en términos electorales. Pero bueno, eso ya nos lleva a otro tema. Creo que todavía vamos a tener bastante tiempo para ver cómo se desarrolla esa circunstancia. Pero, Artemio, anteayer hablamos con Ricardo Rubier, el colega suyo, el politólogo. Gran analista, lástima que es como usted de River, pero bueno. Bueno, pero... digámoslo todo, doctor, Sí, hay que decir la película completa, sí. Claro. Pero me dio unas definiciones, dijo lo siguiente, dijo, la única que garantiza llevar a segunda vuelta al gobierno, evitar que el gobierno gane en primera vuelta, es Cristina Fernández, pero es la única también que pierde en segunda vuelta. Bueno, yo no sería tan arriesgado. Yo creo que la segunda vuelta para la alternativa electoral que confronte con el macrismo no es un escenario deseable.
O sea que yo creo que la alternativa más propicia para este espacio popular democrático ha sido siempre un triunfo en primera vuelta por más de 10 puntos con respecto a la segunda alternativa. Ahora, es muy difícil establecer si en segunda vuelta va a haber triunfo de Macri o no, porque depende. Mire, si Macri va a segunda vuelta es porque algo ha sucedido negativamente con el oficialismo. Los oficialismos normalmente resuelven elecciones en primera vuelta. Cuando no lo hacen, tienen muchas chances que en la segunda vuelta terminen siendo derrotados. Le pasó al kirchnerismo también. Cuando el oficialismo tiene fortaleza y cuando el proyecto oficialista es robusto en términos socioeconómicos y tiene una aceptación importante, es muy difícil por las estructuras electoral argentina, nacional y provincial sobre todo, que no pueda resolver la elección en primera vuelta, porque no olvidemos acá que el sistema de balotaje es bastante poco estricto. Acá con 36 puntos de votos efectivos, que se hacen 40 por el ausentismo, voto en blanco y eventualmente anulados, eso con 37 puntos de voto efectivo. Y si usted obtiene más de 10 segundos, ya gana en primera vuelta. Claro, esa es la aspiración que tiene el gobierno. Bueno, por eso, exactamente, y que creo que está muy bien orientado en eso el gobierno. Esa tiene su chance de resolver eso en primera vuelta. Ahora, yo creo que ahí me parece que va a tener dificultades, y el piso electoral que le ofrece Cristina Kirchner hace muy difícil que esa ecuación de primera vuelta se resuelva favorablemente para el oficialismo. Van a tener que hacer una gestión muy importante, porque yo creo que si se repitiera el escenario de parlamentarias y Cristina Kirchner pudiera desplegar, desplegar el liderazgo a nivel nacional, apoyando un candidato, lo que fuere, de alguna manera, yo creo que ese escenario no es de primera vuelta, ese escenario va a ser de segunda vuelta, y un oficialismo en segunda vuelta siempre muestra una señal de debilidad. Pero me parece que estamos anticipándolo. Yo comparto que Cristina Kirchner Cristina Kirchner es la referencia más importante en términos nacionales, la que garantiza un piso de votos muy importante, nuevamente que tenga un techo prefijado y que tenga dificultades para resolver esto en balotaje. Al contrario, yo creo que si el gobierno ingresa a balotaje es porque no ha podido de alguna manera transferir legitimidad y no ha tenido el volumen político fundamentalmente por sus políticas socioeconómicas, el adecuado para poder resolver la elección en primera vuelta, que para los oficialismos, dadas las características de las elecciones argentinas, normalmente no es dificultoso, ya tiene un gobierno adecuado, ¿no? Obviamente. Sí. Ahora, Rubier también, Artemio, jugó al final de la nota dijo algo pesado, dijo, él dio a entender como que habría un preacuerdo entre el gobierno y el peronismo federal para que el tándem Pichetto, Urtubey, etcétera, lo apoyen en circunstancias de crisis, y dar a entender algo más, ¿no? Y jugó directamente a decir que hoy por hoy es impensado pensar que se una todo ese peronismo, el kirchnerismo por un lado, el peronismo federal por el otro, Bocio, todo ese panperonismo hoy lo ve él fragmentado. Sí, está fragmentado. Lo que pasa es que en términos electorales eso hay que ver cuál es el peso real a nivel nacional. Le digo, ¿no? ¿Cuál es el peso real de Urtubey a nivel nacional? Lo sabe Urtubey, por eso no lo dice. Pero de todas maneras no creo que eso sea una traba para que el peronismo más robusto en términos territoriales y electorales pueda unificarse en torno a un proyecto, ¿no? O sea, en ese sentido los criterios de unidad del peronismo fueron históricamente bastante claros. Desde los que proponía Perón, que tenía claro que las banderas de justicia social, soberanía, no se negociaban. Lo mismo sucedía con Cook en los 60, que planteaba que el mito electoral de alguna manera demoler el continente ideológico y programático en función de unidades de elementos heterogéneos no iba a tener respuesta electoral. Lo mismo hizo Néstor cuando dijo en el 2008 en el Congreso Unificado de la CGT, me acuerdo que había renovado Moyano su mandato, dijo, bueno, sí, unidad lo más amplia posible, por supuesto, es un momento de la unidad, pero para bajar banderas no. Y Cristina Kirchner, cuando funda Unidad Ciudadana en provincia de Buenos Aires, sobredetermina el proyecto por sobre la unidad jurídica, el sello. Imagínense que avanza sobre el sello PJ.
¿Para qué? Para preservar lo que había sido el proyecto popular democrático de los 12 años, casi 13 años de gobierno kirchnerista. Estaba claro de que ahí habían dos proyectos de país distintos, uno que estaba representado por sectores que finalmente conformaron el espacio PJ y otro que lo representaba Unidad Ciudadana con la convergencia múltiple de sectores que finalmente se dieron cita ahí. Yo no creo que haya que replicar esa elección, eso no va a pasar, nunca la historia se repite exactamente, pero ahí también nuevamente en acto Cristina preservó la dimensión del proyecto por sobre la ilusión jurídica de la política, que es guía todos adentro de un sello, porque eso es lo que nos unifica. Los sellos emergen a posterioridad de resolver la cuestión del proyecto, es decir, el peronismo, ni Perón tenía gran estima por los sellos. Con respecto al PJ, usted se acuerda que decía, el PJ hay que sacarlo a pasear una semana antes de las elecciones y una semana después guardarlo, porque no tenía mucha estima por los sellos partidarios, así que en eso tenía estima por el proyecto. Usted con Perón podía negociar cualquier cosa, de hecho, bueno, el líder las negociaba, menos el rumbo general de la política y la perspectiva histórica. Patria justa, libre y soberana, esa bandera no la negoció nunca, y el plexo central, que fue la unidad de los trabajadores y la centralidad del movimiento obrero en su construcción. Después, bueno, era una fregada, una barrida, las reuniones de Perón, cuando salía la gente que se reunía, le dolían los ojos a uno, ¿se acuerda? Sí. Ahora, entonces, de acuerdo a esta línea de pensamiento, Artemio, la unidad del panperonismo es una utopía. Yo creo que lo que no es utopía es la unidad de proyectos de país divergentes bajo un mismo sello. Eso ha demostrado que no tiene demasiada posibilidad de prosperar. De hecho, el peronismo planteó una unidad muy amplia históricamente, pero dejó sectores de lado. O sea, no es que uno unifica aquellos sectores que piensan un país diverso. Uno unifica sectores que tienen matices, coinciden en la perspectiva general y aunque tengan sellos diversos, provengan de experiencias políticas diversas, culturas políticas diversas, la coincidencia en torno a un programa hace posible la unidad. Ahora, la unidad en la divergencia de programas con respecto a la perspectiva del país es imposible. Por ejemplo, el peronismo tiene del siglo XXI, ¿no? El kirchnerismo tiene banderas específicas. Desendeudamiento. Si usted está a favor del endeudamiento y en su momento le dio el ok al endeudamiento desenfrenado de Macri votándole, ¿se acuerda? Bueno, pero eso deja al Frente Renovador y al bloque federal afuera. A los que crean que esa fue una buena política. O sea, esa política no se puede repetir. La segunda política es el sostenimiento del sistema público de privatizaciones, AFJP. Si usted cree que eso tiene que resituarse en Argentina nuevamente, me parece que está por fuera de las posibilidades de unidad. La tercera es coincidir con que el salario es el motor del crecimiento económico, y el crecimiento económico tiene un anclaje muy fuerte en el mercado doméstico. Si usted está fuera de esa concepción, el gobierno y muchos de sus aliados están por fuera de esa concepción. Otro es el anclaje internacional del proyecto. Si usted cree que la integración regional no tiene en el Mercosur, en la CELAC, un centro de gravitación importante y hay que ir por la búsqueda de nuevos anclajes internacionales, bueno, usted está fuera de ese proyecto. Me parece que si no cree que el Estado debe ser muy activo sobre la política económica y que debe regular a los grandes jugadores de la economía, debe replantearse cuál es su actitud frente a las grandes corporaciones, por ejemplo, la regulación sobre la formación de precios. Si usted cree que eso no hay que hacerlo, bueno, está fuera del proyecto. O sea, en ese sentido, después, por supuesto, usted puede provenir de cualquier origen partidario y cualquier formato jurídico partidario, de cualquier, sello, signo, nombre, eso no tiene nada más mínima importancia. ¿Y usted cómo lo observa eso, observando, territorio, proyecto y liderazgo, de acuerdo a determinados liderazgos, cómo usted ve que eso se plasme en esta unidad de proyecto con el Frente Renovador, el randacismo, el bloque federal, los pichetos, los gobernadores, porque ahí hay una realidad que es el territorio también, ¿no?
Bueno, el territorio, pero el territorio y el liderazgo, la aceptación de las 12 de los 13 años de kirchnerismo, casi 13 años de kirchnerismo como la segunda etapa de transformación. Yo estoy hablando de lo que planteaba usted con la unidad del panperonismo, Sí, ¿no? sí. También está la unidad de la izquierda, hay otras experiencias que también buscan su espacio de unidad, pero tienen que coincidir en algunas banderas mínimas, si no, no se puede establecer un proyecto. Acá hay sectores que apoyaron fuertemente la política de endeudamiento de Macri. Bueno, ahora está todo el mundo en contra, pero no es gratis estar en contra del endeudamiento de Macri. El problema es que este endeudamiento se generó con el de origen, fue el pago a los buitres. Otro que le dio la renovación de la Corte, que sabemos para qué vino. Bueno, la Corte que le habilitó a Macri buena parte del plexo programático del despliegue del proyecto de ajuste. Bueno, ahora, está bien, ya quién no va a estar en contra, es como, usted se acuerda, estaba leyendo el titular de la Nación en esta Semana Santa, ¿te lo vio? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? El más importante, subieron la apuesta, el más importante fin de semana. Ah, sí, de la historia, sí. De la historia. Ese editorial, yo me lo acuerdo de memoria, en el 2001 era Semana Santa, el más importante fin de semana, no era de la historia, ahora levantaron un poco la apuesta, era del último lustro. O sea, si uno, sabiéndolo hacia dónde apunta esto, le dio las herramientas de gobernabilidad necesarias para que esto fuera posible, bueno, todos pueden cambiar, pero digamos, en principio la conducta no debiera ser la que llevó a Macri a tener la fortaleza parlamentaria y política que tuvo, siendo que es minoría, fue minoría inicialmente en el Parlamento y aún lo sigue siendo, ¿no? O sea, ahí hay que replantearse también las condiciones de unidad para bajar banderas, para tener otro proyecto de país, y es muy difícil, eso no va a funcionar, porque además no va a tener resultado electoral fehaciente. Pero ¿con qué liderazgo, Artemio? Porque a Cristina Fernández parece que no, hay muchos que no la quieren. De la dirigencia, digo, ¿eh? Bueno, sí, pero la dirigencia es la dimensión de la dirigencia. Para acá hay que juntar votos, no dirigentes. Porque el problema de las elecciones es que no hay vínculo estricto entre la cantidad de dirigentes que aceptan el liderazgo o aceptan la conformación de un espacio y los votos que obtiene. Mire, le voy a dar un ejemplo fuera del kirchnerismo. Yo creo que la no aceptación del liderazgo de Cristina Fernández desmorona la posibilidad de unidad. O sea, si usted no acepta que ella tiene centralidad, y la centralidad que tiene, además la tiene, si no la tiene por virtud, la tiene por su volumen electoral. Pero Massa, yo me acuerdo, ¿usted se acuerda de las elecciones del año 2013? Yo me acuerdo que a Massa se festejaba cada vez que a Massa se leía un intendente. Era el show de la fuga de intendentes. Y Massa no paraba de crecer. De hecho, terminó ganando la provincia de Buenos Aires. Sí. Eso mostró que la cantidad de dirigentes que avalan un proyecto no tiene correspondencia con el número de votos que obtiene ese proyecto. De hecho, el Macri es otro ejemplo de que los dirigentes no necesariamente el acompañamiento dirigencial no necesariamente le da robustez electoral a una fuerza. De hecho, ha construido bastante en soledad en distritos muy importantes, provincia de Buenos Aires, ni hablar. Ha tomado decisiones contra todo lo que opinaba la prensa hegemónica y contra todo lo que opinaba la clase dirigente de su partido y los otros acerca de quién debía ser el candidato. ¿Qué medio y qué estructura dirigencial dijo que Vidal era la mejor candidata para la provincia de Buenos Aires? No, lo dijo Macri. Ahí mostró efectivamente que él tomó nota de lo que sucedió durante 13 años en Argentina en términos de construcción de liderazgo. Por supuesto, para un proyecto que yo abomino, pero lo ha construido de manera absolutamente notable y con una convicción política muy reivindicable en esa dimensión, y lo ha hecho contra la opinión de los medios, contra la opinión de los dirigentes, que creían que era cualquier otro. Que en provincia de Buenos Aires desfilaron un montón de nombres. Bueno, en Capital, Larreta. ¿Quién decía que Larreta era el mejor dirigente en Capital? Ni la dirigencia porteña de su propio partido y de los otros que lo miraban de reojo, ni la prensa hegemónica. En las encuestas ni hablar, que decían que Gabriela Michetti ganaba las elecciones por 40, 20, 30 puntos, de manera larguísima. Sin embargo, la decisión de Macri fue que fuera Larreta, y ahí está, gobierno Larreta. O sea,
lo que los dirigentes digan, lo que los medios digan, y bueno, todo el mundillo de la política diga acerca de lo que debe ser la unidad, está todo muy bien, pero eso no funciona. O sea, usted cree al último que le preguntaría qué opina acerca de la estructura de la unidad sería un dirigente. ¿Usted cree, Artemio, que Cristina Fernández va a terminar siendo candidata entonces? No, eso no lo sé. Bien. No, eso depende de la voluntad política de ella, no sé, no tengo ninguna pista sobre eso, pero no, está claro. Simplemente le digo de que la unidad se conforma en torno a la unidad de programática y de proyecto, y el liderazgo de Cristina garantiza, en el sentido, la aceptación, yo no digo que sea la candidata, no sé, de eso no sé nada, pero la aceptación del liderazgo de Cristina garantiza armonía en cuanto a la visión de país y de proyecto, porque ella misma es un símbolo de un proyecto que en Argentina recicló el viejo proyecto, o más bien recitó históricamente el viejo proyecto bautismal de justicia social. Sí. De libertad y soberanía del peronismo de Perón y Eva, o sea, usted ya ahí tiene claramente una definición del proyecto del país. Desconocer ese liderazgo me parece que también es decir, muchachos, yo no comparto el proyecto del país de este espacio. Ahora, ¿por qué usted, que es un estudioso de lo socioeconómico, de las movilidades sociales ascendentes o descendentes, lamentablemente, bueno, ¿por qué, como dirían los españoles, la víctima vota al verdugo? No, bueno, yo creo que el componente del voto es muy amplio, muy variado. No, yo no creo en eso de que sabiendo los resultados catastróficos de una gestión la gente vota igual, no. Yo creo que siempre hay un componente aspiracional, un componente de deseo de cambio, de deseo de progreso, que finalmente también, y deseos individualísimos, ¿no? El voto también está compuesto por dimensiones, si usted quiere, banales, o si usted, más que banales porque es un poco peyorativo, por matices casi personalísimos, por gustos muy específicos. No necesariamente la dimensión de voto se compone de decisiones entre grandes proyectos o grandes relatos, no, a veces lo cotidiano también tiene mucha intervención en la dimensión de voto, pero yo creo que la gente que votó Cambiemos, votó legítimamente esperando ascenso social, progreso y cambio. No creo que hayan votado para que Macri mienta como miente, lleve adelante las políticas que lleva, empobrezca, desocupe, tenga la política de pensiones y jubilaciones que tiene, que la ha hecho perder el 11% desde que él asumió, el 7%, perdón, desde que él asumió su mandato, que haya hecho perder a los trabajadores un 5% de poder adquisitivo desde que asumió su mandato, que haya destruido el poder adquisitivo de la asignación universal en un 11% real desde que asumió su mandato. Yo no creo que nadie lo votó por eso. Yo creo que lo votó por lo que él decía y por lo que Cambiemos construyó como imagen de gestión pública al momento de votar, y que fue exactamente lo inverso a lo que está haciendo Macri ahora. Bueno, de hecho, una parte del voto faltante, ese 41%, que es bien distinto a lo que obtuvo en balotaje, e incluso si usted lo analiza y lo desagrega, tiene un componente social distinto, muestra que su propia base electoral está siendo perjudicada por las políticas que está llevando adelante. Mira, acá hubieron dos efectos concretos de política que lleva adelante Cambiemos que pegó en la base electoral de la fuerza que hoy gobierna. La reforma jubilatoria y la protesta que usted vio aquella noche en el Congreso así lo mostró, que era una diversidad de sectores horizontal, que eso recorría el conjunto de las opciones electorales argentinas, de kirchnerismo hasta la izquierda, pasando también por votantes de Cambiemos. Y la segunda es la movilización de los gremios. Una parte importante de los representados por los gremios que se movilizaron en febrero, le doy los datos emblemáticos. Los docentes y los camioneros tuvieron una intervención muy fuerte en acompañamiento electoral de Cambiemos. Le dieron el voto a Macri. Los maestros bonaerenses, bueno, llámenlo a él y pregúntenle. Sí. O sea, es así, y esas medidas
las medidas socioeconómicas que está llevando adelante el gobierno ya no solo impactan sobre la oposición del año 2015, sobre lo que sería el kirchnerismo, la izquierda dura, los que tomaron opciones electorales contra Macri, sino los propios que acompañaron a Macri. Es el dato cualitativo central de la etapa. Finalmente el ajuste termina devorándose a los que la llevan adelante en términos de popularidad. Eso va a pasar porque en este país no hay lugar para casi nadie. El único sector que creció, ya hay un gran informe de la Universidad Nacional de Avellaneda que está disponible en internet, el único sector que efectivamente crece de manera notable, ostensible, es el sector financiero. Algún sector de servicio, pero ni siquiera ya los agroexportadores, que tienen un problema importante de tipo de cambio, o sea, pero el empleo industrial y la industria está en una situación crítica, no para de que esos son los mayores dadores de empleo de la Argentina, pymes y el sector industrial. Eso ¿Cómo se explica el récord de turismo, de acuerdo a lo que dicen algunos datos del fin de semana? ¿Qué significa eso? No, bueno, pero los récords de turismo se vienen, le contaba, en 2001 fue récord de turismo también en la Semana Santa. No se puede establecer si hay un récord con respecto a nada. Si hay un sector que consume y se moviliza, y eso no indica... ¿Cuánta gente es ese sector que puede estar cubierto en dólares, que las devaluaciones lo benefician? Antes de la crisis del 2001, le propongo que busque la tapa de La Nación. Mire, yo la tengo hoy en Twitter, porque un tuitero también lo planteó. Mire la tapa de La Nación del año 2001, dice, récord de turistas en Semana Santa, la mejor de los últimos 5 años. Eso es un indicador más bien periodístico, no tiene ningún valor en términos de juzgamiento de la situación socioeconómica. Sí otros indicadores, desempleo, pobreza, la situación de distribución del ingreso. Esos indicadores sí hay que atenderlos porque esos están todos empeorados, sin ninguna duda, y camino a empeorar aún más, ¿verdad? Ahora, etariamente, ¿cuánta es la gente que se puede estar beneficiando con este programa económico? ¿Cuánta gente se calcula, más o menos? No, bueno, el número de gente no, pero el impacto del ajuste siempre es asimétrico. Todos los sectores lo sienten de la misma manera. Pero el otro día yo leía el análisis de una consultora de consumo masivo sobre el impacto en grandes superficies del consumo. Y la verdad que todos los sectores perdieron, incluido, obviamente, los sectores más acomodados. Estaba en comparación 2016 y 2017, el consumo masivo, sobre todo en grandes superficies, había caído casi 3 puntos, pero la mayor caída la había producido sobre, no la base de la pirámide social, donde estaba en torno a 2 puntos de caída, sino en la clase media baja, claro. Había caído 8 puntos. La clase media baja, si usted me dice, claro, ¿cuál es la víctima propiciatoria de este ajuste? Bueno, en términos de consumo, y guiado por indicaciones siempre parciales, como esta, por ejemplo, que es muy importante por el número de precios que toma y el número de superficie que involucra, es la clase media baja, o sea, son los segmentos que están en descenso en términos socioeconómicos, claro. Son las clases medias que se habían constituido de manera relativamente precaria, donde el inicio del ciclo de ascenso social 2003-2015, que existió y constituyó, usted se acuerda, sí. Los estudios del Banco Mundial que decían que se había duplicado la clase media. Obviamente esa duplicación implicaba que era un crecimiento estructurante débil todavía, no era una clase media consolidada como la que supimos tener nosotros desde mediados del siglo pasado y que destruyó la dictadura con la inauguración del proceso neoliberal y que aún demoró para desmoronarla. En Argentina, en 1974, el 80% de la población transitaba los segmentos medios altos de ingresos, o sea, la pobreza era de 6 puntos. Bueno, esa clase media nunca se replicó con fortaleza en términos socioeconómicos. Hubo un proceso de recreación de clase media con el kirchnerismo, pero en términos de ingreso, y todavía bastante provisorio. Para poder consolidar había que haber transitado ese proyecto y modificado, obviamente profundizado mucho tiempo más. Pero bueno, ese es el sector que más sufre. Los nuevos, si usted quiere, los sectores que tuvieron un ciclo de ascenso social más rápido durante la etapa kirchnerista, que se incorporaron a los sectores medios, en particular a los tramos más bajos de los sectores medios, hoy están sufriendo un proceso de demolición descomunal, claro. Porque
ataca directamente al corazón a través de tarifas, precios, ataca directamente al corazón de ese. Bien, la última, Artemio, se me termina el programa. Simplemente, ¿es creíble esa baja de 5 puntos de la pobreza? Usted que es un especialista en estos temas. No, porque no es creíble el 33% de pobreza que dijo Macri que encontró al recibir. Por supuesto que Macri, cuando no medí la pobreza, te la miden. O sea, que Macri hizo bien, como no había datos de pobreza, dijo acá hay 33 y arrancó a partir de ahí. Usted tiene 3 formas de bajar de manera ficticia la pobreza. O dice que arrancó muy alto y mide, y si la baja la construye artificialmente con un punto de arranque que estaba artificialmente inflado. Dice que cayó más de lo que cayó y miente en la llegada, y si no hace una combinación de las dos cosas. Lo que hizo Macri fue inflar el 33, Macri, el INDEC de Macri, decir que Argentina en 2015 tenía 33 puntos de pobreza. Mire, 33 puntos de pobreza, cuando dijo Macri que encontró el número de pobreza, era la misma pobreza que había en 2005. Pero con la diferencia que cuando asume Macri había 5.9 de desempleo. Bueno, en el 2005 era el doble. Había 32 puntos de trabajo informal. Bueno, en el 2005 había un 40% más de trabajo informal. Y en el 2005, cuando había la misma pobreza que dice que Macri encontró en el 2015, no había 3.600.000 jubilados porque la moratoria no existía y no estaba la asignación universal que transfería ingresos a 3.600.000 niños. Con todos esos mecanismos de ingreso ausente, con la mitad del desempleo y con un 40% menos de trabajo informal, que es lo que pasaba en 2015 respecto al 2005, la pobreza según Macri era la misma. Eso es un embuste. Y a partir de que usted dice, tengo 33 puntos de pobreza, cuando mide 25, lo que efectivamente yo creo que hay 25 puntos de pobreza en Argentina. Lo que creo es que Macri no empezó en 33. Macri empezó, cifra decía en 19 puntos, el CESO, son 2 institutos independientes que yo confío, decía que estaba en torno al 16%. Del INDEC no sabemos nada porque no midió. Correcto. Pero que la cifra era en torno al 15-20%, no le quepa duda, y que Macri lo que hizo es aumentar la pobreza en 6 puntos promedio, arrancando en 33 que vivo, así la bajo yo. Bueno, y hubiera dicho 38, así la bajaba en vez de 8 puntos, la bajaba a 12. Ahí, ¿ves? No estuvo pillo. Y si hoy tomamos la foto de hoy, nada acá, si tomamos la foto de hoy, ninguna duda que está subiendo, ¿no? Pero por supuesto, y además ninguna duda que con este ajuste subió 6 puntos. Yo escucho discusiones metodológicas. Esto es un dibujo digno de Petoruti lo que hizo Macri con el 33. ¿De qué metodología me habla? De eso no existe. Arrancar con 33 es una cosa, es tan alocado, tan disparatado, pero bueno, usted vio, los medios y la legitimidad que le pueden dar el sistema de información es absoluto. O sea, acá hay embustes directos que son tapa de diarios. O sea, no, bueno, ese es uno más, 33 puntos de pobreza heredada por el kirchnerismo, pero por favor, cualquiera que revise la serie, además la pobreza es un sistema. Usted no puede tener creciendo el trabajo informal, cayendo los salarios, cayendo las jubilaciones, cayendo la asignación universal, el poder adquisitivo de todos los ingresos fijos y hacer bajar la pobreza. Eso es una cosa increíble. No tiene el más mínimo sentido común. Es ilógico. No, pero obviamente la legitimidad como se construye a través del relato de medios, y ahí hay una intencionalidad manifiesta de sostener, bueno, escúchenme, si una etapa que diga que este fue el mejor fin de semana a lo largo de la historia, hay que tener mucha valentía para decir eso, ¿no? Incluido lo de los bacanales de la época de Calígula, Pero bueno, 33 puntos de pobreza. De ahí, y bueno, Artemio, para que Natacha Jai sea tapa de los diarios también hay que tirar humo, Bueno, pero ahí está lo que implica trabajar sobre acusar a las personas sin ninguna prueba de lo que se dice y dar la entidad. Es una barbaridad lo que pasó, pero eso lo vienen haciendo. Por eso nosotros siempre dijimos libertad inmediata a los presos políticos, sin prueba, sin condena, la gente apresada. Es una vergüenza. De Milagro Sala, todo el conjunto de presos políticos, lo que pasó con Bulú, lo que pasó con Delía, lo que pasó con Zanini, es una cosa impresionante, nunca visto en democracia. Bueno, lamentablemente se tuvo que reiterar un episodio, obviamente en otra dimensión,
mucho más grave la de los presos políticos, que fueron privados de su libertad estas personas, para que muchos de aquellos que participaron en el festival de apresar gente sin ninguna prueba, sin ningún sustento jurídico, reflexionaran acerca de esta práctica. Esperemos que le dure la reflexión. Artemio, como siempre, un gusto hablar con usted. Espero que esta noche les vaya bien. Bueno, sí, usted no espera eso, pero bueno, lo tomo como una mentirilla más pequeña al lado del festival. Son chiquitas, sí. Igual, usted sabe que yo a usted lo quiero, así que le mando un gran abrazo. Yo también lo abrazo. Hasta luego, doctor. Saludos al equipo. Gracias. Chau, chau. El director de la consultora X, Artemio López, con muchas definiciones.